Gesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, Shabbat Shalom para todos, que el Eterno les bendiga grandemente. En este hermoso día que el Eterno nos permite nuevamente compartir en familia, vamos a continuar con el estudio que habíamos iniciado en un momento, que es el estudio de Esdras. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 6, ¿listo? Para que nos ubiquemos en Esdras capítulo 6. Y antes vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo, y que sea su amor y su misericordia para esta hora. Bendito Adonai en esta hora, Padre. Primeramente quiero agradecerte nuevamente por tu amor y por tu misericordia, Padre. Agradecerte porque nos permites estar nuevamente aquí reunidos como familia, como Ejad, Señor. Como decía la adoración, para en un futuro no muy lejano poder testificar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Poder testificar y llevar las besorat a aquellas personas, aquel Efraín esparcido, Señor, que estás dispuesto a escucharte, Padre. Pero en esta hora, Padre, agradecerte es porque nos das la oportunidad a cada uno de nosotros y a mis hermanos en los lugares donde se encuentran, Padre. En cada quejilat, bendícelos y que seas tú en este hermoso lugar como siempre, Adonai. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Yeshua. Aleluya, Padre. Bueno, cuando nos ubicamos en el capítulo 6 del libro de Esdras, si leemos, comenzamos en el versículo 1, nos dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Pero para entrar un poco en contexto, sabemos que en los capítulos anteriores el pueblo estaba retornando de Babilonia y el pueblo se le había encomendado una tarea que era la reedificación del templo, ¿cierto? Pero algo que hemos aprendido en la casa y lo que nos enseñaban esta mañana es que cuando nosotros como instrumentos tenemos una tarea o tenemos un propósito, siempre va a haber alguien que se va a levantar. Y ese que se va a levantar, si pueden observar acá, es el acusador, el que nos busca atacar, que es nada más y nada menos que Satán. Y en su raíz primitiva vemos que lo que él busca en nosotros es ser oponente, opositor, específicamente en el archienemigo de lo bueno. Y en este momento el pueblo lo que estaba buscando era ellos estaban en la reedificación del templo. Algo muy hermoso que me mostraba el Padre es que las escrituras no solamente son literales. Acá ellos estaban buscando la reedificación del templo. Un Mishkan que se les entregó en los tiempos de Moshe. Pero hoy en día nosotros cuando también hablamos de nuestro cuerpo. Es lo que le está hablando. Y específicamente siempre va a haber un proceso. Y siempre va a haber, entrando en contexto, va a haber una oposición. Porque desde el capítulo 4 vemos que se comenzaron a levantar los enemigos. Es decir, por ese propósito se comenzó a levantar una oposición. Y buscaba realmente la raíz primitiva de esa oposición, y dice que es un incidente específicamente como en madera, en construcción. Era la oposición que se estaba levantando los enemigos de Judá y de Benjamín, como se describe en el capítulo 4, versículo 1. Luego ellos levantarse una oposición entrando en contexto porque nos dice que que el rey buscara unos archivos. Pero ¿por qué el rey iba a buscar archivos? ¿O por qué él tenía necesidad de buscar unos archivos? Y vemos que cuando Yahweh habla, o cuando Yahweh entrega una promesa, así se va a hacer. Todo va a depender de mí. Todo va a depender de cada uno de nosotros. El pueblo se le dio una instrucción. Y vemos que se tuvieron que levantar profetas como Ageo y Zacarías para reinstruirlos y para
redireccionarlos, porque ellos se estaban apartando de lo que el Eterno les había encomendado en ese momento. Y lo que les decía, Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Eso lo vemos en Números 23:19. ¿Y por qué se recuerda esto? Porque es que desde un principio el Eterno, en 2 de Crónicas 36, 22 al 23 y Esdras 1, del 1 al 4, él dijo que él emitió un decreto para que su pueblo retornara. Pero más que eso fue en su primer año y era un cumplimiento de la palabra de un profeta que el Eterno había levantado en su tiempo. Por eso es que cuando el Eterno habla y cuando el Eterno da una palabra por medio de sus profetas, es palabra que se va a cumplir. Se ve lejos, se ve cerca, se ve muy distante, todo estaba dependiendo en este momento del pueblo. A nosotros se nos están entregando palabras, profetas del Eterno. Nosotros tenemos que aprender a tener emunat, a creer para ver el cumplimiento de esas palabras. Antes, no. Si usted no pone de su parte, si yo no pongo de mi esfuerzo, la palabra no es que sea una palabra muerta, es una palabra que nosotros no le dimos vida. Porque aquí el Eterno les dijo, cuando el Eterno les dijo que en 70 años su pueblo iba a retornar, ¿aconteció o no aconteció? Estaba aconteciendo porque el Eterno estaba cumpliendo su palabra. Y Él les estaba pidiendo que reedificaran primeramente el templo. Y ellos, cuando se nos hablan en los capítulos anteriores, pasaron muchos años, porque aquí ya estamos hablando del rey Darío. Y ellos retornaron con el rey Ciro el Grande. Y después de Ciro vinieron 2 reinados más. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba pasando con el pueblo si el Eterno les había encomendado una misión? ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros si el Eterno a nosotros nos ha enviado algo? ¿Por qué postergar las cosas? Porque la bendición, entre más cerca la tenemos, nosotros más las alejamos. Por eso el Eterno le estaba diciendo, yo hablé y di una palabra, yo la voy a cumplir. Todo va a depender de mí. Ni siquiera va a depender de mi esposa, ni de mis pastores, ni de mi hermano. Va a depender de mí porque a cada uno de nosotros Él nos ha entregado algo puntualmente. Lo mismo que me entregó a mí, no se lo entregó a mi hermano Alejandro, no se lo entregó a... El Eterno ahí yo digo cuando el Eterno hace relaciones bilaterales. Esas relaciones sí son bilaterales. Es usted con el Eterno. No es porque... No. Sí. Hay bendiciones para el pueblo, hay bendiciones para la casa, pero hay bendiciones para ti y hay bendiciones para mí. Y el Eterno no se va a arrepentir. Puede pasar el tiempo, pero no la promesa de Yahweh. Entre el reinado de Ciro el Grande, que fue entre el 550 al 530, y el reinado de Darío el Grande, que fue en el 521 al 486, pasaron 18 años desde que ellos habían llegado. Desde una misión a la otra ya habían pasado 18 años y ellos no se habían ocupado de lo que le habían encomendado. El Eterno levanta profetas, como les mencioné, Ageo se levantó para exhortar al pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que levantar? El Eterno me decía, primero se había perdido una perspectiva eterna de lo que el Eterno iba a hacer. Literalmente, acá se nos está hablando de un lugar físico, pero el Eterno siempre nos quiere llevar a un nivel más, que es un nivel espiritual. El Eterno nos está hablando aquí, no son simplemente historias ni acontecimientos, sino que el Eterno decía, ve más allá de lo que quiero mostrar. ¿Por qué tengo que levantar profeta? ¿Por qué tuve que levantar pastores en este tiempo? ¿Dónde estábamos nosotros divagando? Entonces es cuando él decía que él no es porque nosotros estamos perdiendo una perspectiva eterna, es decir, nos enfocamos en nuestras propias cosas y con todo respeto damos en segundo plano las cosas del Eterno. Cuando tiene que ser primeramente lo contrario, primero las cosas de Yahweh y después vienen lo que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Aquí después, cuando acontece eso, va pasando una desconexión. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo? El pueblo llegó, escucha la voz una vez de un profeta, muchas personas nacieron en el exilio, tienen historias, pero cuando ellos ven aquí llegamos acá. La pregunta es, ¿a qué llegamos nosotros a Boyacá? Porque hubo una palabra. Y la palabra se cumplió. El pueblo ya cruzó. Ahora la pregunta es,
¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué era lo que le estaba pasando al pueblo? ¿Por qué era que decían que tenían que buscar unos archivos? ¿Por qué entonces nosotros, por qué tenemos que ir a nosotros a que busquen si ya nosotros tenemos una encomienda? Ya tú y yo tenemos literalmente una misión. Y lo que no podemos perder nosotros es la falta del propósito. Porque es que a veces el amor está, el anhelo está, pero siempre falta el propósito. Y cuando nos desenfocamos de las cosas del Eterno, es allí después cuando comenzamos a ver dificultades, procesos, unos para crecer, otros que nos los buscamos. Totalmente diferentes cuando el Eterno te mete para que tú crezcas y para que tú saques lo bueno que tienes. Otra cosa es una consecuencia, que fue lo que le había pasado al pueblo. Se le había hablado por mucho tiempo, ¿y dónde habían caído ellos? En un exilio de Babilonia por no escuchar. Por eso Jeremías 6:16 cuando le dijo, deteneos y ved a las sendas antiguas. Mas ellos dijeron, no haremos. Su consecuencia, entonces cuando el Eterno nos está hablando ahorita, evitemos consecuencias. ¿Se acuerda cuando aprendíamos en Deuteronomio las bendiciones y las maldiciones? Pero a la final es, ¿quién escoge el camino? Tú y yo. Cada uno de nosotros escoge el camino. Fíjense que para entrar en contexto, el enemigo siempre va a levantar personas, oposición. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros y qué nos enseñaron hoy? El que me maldice, yo lo bendigo. El que me hace mal, yo le hago bien. Pero cada vez que es algo increíble, cada vez que el Eterno da una misión, cada vez que el Eterno nos encomienda algo, siempre vamos a tener una oposición. Pero esa oposición es para testificar. Para testificar que nosotros, quien va delante de nosotros, Yahweh Sebaot. Quien va delante de nosotros, Yahweh siempre va a ir delante de nosotros, como acompañó el pueblo desde un principio. Para este entonces vemos que el enemigo levantó a dos personas, que fue Tanait, que era el gobernador de Persia. Eso lo podemos leer en Esdras 5:3, que dice: en aquel tiempo vino a ellos Tanait, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién les ha dado orden de edificar casa y de levantar estos muros? Tanai, primeramente, esos son nombres de origen persa. Tanai significa don o regalo. Quiero que presten un poquito de atención que estas dos personas que se están levantando ahorita estaban siendo como piedra de tropiezo porque se iban a oponer en la construcción de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Tanai era el gobernador y su nombre, de su significado de origen persa es regalo, y Setar Boznai, la palabra Setar significa como un oficial, un ministro, y Boznai significa voz, es decir, libertad o salvación. Fíjense que de origen persa, un regalo y la salvación iban a ser piedra de tropiezo para la edificación del templo. Suena como que algo raro, algo extraño, porque me llamó la atención. El regalo que el Eterno les está entregando al pueblo y Boznai, que significa desde el origen persa una bendición, iban a ser una piedra de tropiezo hasta este momento. Vemos que en Esdras 5:7 ellos emiten una carta. Y esa carta era con una copia al rey que dice: le enviaron carta y así estaba en ella: al rey Darío toda paz. El origen de toda paz, o la palabra toda paz, era como parte de la cultura, pero ellos estaban emitiendo una carta donde le estaban describiendo en esa carta lo que estaba aconteciendo al otro lado del río, es decir, al otro lado del Éufrates. Ese es donde estaban ellos. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros necesitamos tener, y es que es prevalecer la identidad de nosotros en Yahweh. Porque en el 5:11 dice, y nos respondieron así. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel, en este caso del pueblo que había retornado, hacia esas dos personas. Nosotros somos siervos del Elohim del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, el cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Ellos mantuvieron una identidad, porque ellos, a pesar de lo que ellos estaban queriendo hacer, ellos se mantuvieron firmes. Pero esto no fue, por obra de ellos como tal. Porque anteriormente a eso, comienza el capítulo 5, que luego se va a enseñar, vemos que fue que se levantaron los profetas. En nuestras vidas, yo lo puedo decir, se levantaron unos pastores, se levantaron unos siervos, y vamos a entender lo que va a significar más adelante la palabra siervo. Porque es fácil decir soy siervo, pero ¿sabemos el significado de ser siervo? Cuando yo estudiaba esta palabra, yo decía, ahora hay que tener cuidado con las palabras.
porque es fácil decirlo, pero vivirlo, o uno decirlo, tener un título, pero aplicarlo, o realmente, si no lo conocíamos, lo estamos haciendo realmente, lo que es una palabra, siervo. Pero vemos que ellos aquí en este momento, ellos mantuvieron su identidad gracias a unos siervos, a unos profetas, que se levantaron para exhortarlos, para redirigirlos. Gracias al pueblo escuchó. Aquí a nosotros se nos ha hablado, nosotros hemos escuchado. Y el que no ha escuchado, lamentablemente, sabemos por dónde estará. Pero todo siempre va a depender, aquí nada es obligado, como cuando se entregan las ofrendas, o cuando el pueblo iba delante del Mishkan, ellos eran ofrendas voluntarias. Porque el que esté obligado aquí, que por favor levanten la mano. Nadie está obligado acá, todo está aquí de manera voluntaria y por un amor, porque han conocido, y más que todo, a veces porque hemos visto la verdad de esta casa, porque palabra que se ha dicho, palabra que se ha cumplido, en su tiempo. Cuando se cumple antes es porque el Eterno ha visto la misericordia, porque recuerdo, y esto es para testificar, que nuestra salida era para el 2030, pero el Eterno dijo, es antes. La palabra que se nos había dicho era 2030, pero la sierva dijo, tenemos que irnos en un año, por máximo 2 años. Y hoy, gracias a Dios, todo el pueblo está acá. El que obedeció y el que escuchó. Porque vemos que aquí hubo un grupo, que aquí en este capítulo 6, que es cuando termina una etapa, vemos que fue el primer retorno. Porque ya en el 7, cuando comenzamos a estudiar, fue otro grupo que volvió. Que ahí decía el Padre, será el otro grupo que realmente escuchó, si va a llegar. Ser siervo de Yahweh significa. ¿Qué significa ser siervo de Yahweh? Reconocer que Yahweh es Señor y dueño de todo. Ser siervo es que fuimos creados a su imagen y semejanza, como lo dice Bereshit 1:27, para su servicio. Esto implica una relación de sumisión, obediencia y servicio a Yahweh. El término siervo se utiliza para describir a aquellos que se han comprometido a seguir a Yahweh y cumplir su voluntad. La palabra siervo en el hebreo es ebek, que significa siervo, servidor, esclavo. Pero miren la raíz es lo que dice que es, la raíz es abat, que significa trabajar en todo sentido. Para servir, arar, cultivar hasta causal de esclavizar. Cuando nosotros decimos que somos siervos, es trabajar en todo sentido, hasta un causal, como fue el pueblo, de ser esclavos. Por eso cuando es muy importante, cuando nosotros decimos somos siervos del Eterno, o sea, estamos dando la dimensión de ser siervos. No es para unas cosas ni para otras. Ellos allí entendieron lo que era ser siervos, porque se habían ocupado de otras cosas. Pero cuando nosotros nos ocupamos, o si quieren un ejemplo, aquí hay 2 personas que se han ocupado en toda área, y en todo momento, y en todo tiempo. Ellos son siervos del Eterno. Nosotros vamos en camino a ser siervos, sí lo somos, pero tenemos que tener esa dimensión a lo que nos quiere llevar. En todo, hasta llegar a ser esclavos, para nosotros poder tener un título de siervo. Y si vemos lo que es la Tanakh y en parte del Brit, todos los que fueron siervos, ellos sufrieron esclavitud, persecución, pero siempre se mantuvieron firmes. ¿Y firmes por qué? Porque ellos sabían la identidad que tenían en Yahweh. Ellos le conocieron. Y cuando nosotros realmente conocemos a Yeshua, podemos obtener esa identidad. Antes, me atrevo a decir que no. Porque si nosotros nos conocemos a Yeshua, no conocemos la magnitud del reino. Y ahora entonces, cuando ya entendemos que por qué ellos estaban emitiendo, por qué estaban buscando en el capítulo 1, en la casa, unos archivos, era esa carta que esas 2 personas le habían enviado. Eso eran unos servidores del rey, le habían enviado para decir que esta gente, ¿por qué ha pasado? Porque esta gente están construyendo aquí un Mishkan. Y llegaron
Y buscaron, porque es que esto fue tremendo, porque de alguna manera u otra esta casa lo puede testificar porque aquí pasó. Y se buscaron en los archivos, que era lo que estaba aconteciendo acá. En el versículo 17 del capítulo 5 dice: ahora si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es que por el rey Ciro había sido dada la orden de reedificar esta casa de Dios de Jerusalén, y se nos envía a decir. Ahora podemos entender qué carta o qué documento era lo que ellos iban a buscar, porque ahí entendemos que había pasado un lapso de tiempo. Habían pasado esos 18 años entre un reinado y otro, y en esos 18 años habían pasado 2 reinados intermedios. En el verso 2 nos dice del capítulo 6: y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. El rollo fue encontrado en Admeta, en el palacio de la provincia de Media. Admeta hoy en día es una ciudad llamada Hamadán, que significa lugar de reunión. Se encuentra en el actual Irán, ese lugar, Admeta. El rollo contenía un memorial o un documento que registra el decreto de Ciro. Había sido una orden, porque Ciro también fue un instrumento del Eterno, y él había dado un decreto, y esos decretos se habían guardado. Eso me lleva al Padre que tus acciones, ¿dónde están escritas? Porque hay un libro que está registrando todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, para que cuando llegue el día del juicio, o cuando se llegue el momento de revisar los libros, todo va a estar allí escrito. Ellos estaban buscando un memorial. La Torá nos dice que en Apocalipsis 3.5 o en Malaquías 3.5 nos habla de un libro que es el libro de la vida, donde están registradas tus acciones, donde están registradas mis acciones. Lo que nosotros hoy en día estamos haciendo, todo está bajo un registro, bajo un memorial, que un día se va a abrir y que un día va a dictaminar un juicio, como de alguna manera u otra aquí se estaba dictaminando un juicio. Se estaba buscando una verdad y se estaba buscando una veracidad. ¿Qué decía ese memorial? Entonces tú te has preguntado, ¿qué dice hasta ahora tu memorial? Cada uno de nosotros lo tiene que tener claro, porque cada uno de nosotros sabe lo que ha hecho. Cada uno de nosotros sabe lo que ha pensado. Cada uno de nosotros sabe lo que ha actuado. Por lo tanto, el Eterno acá nos está hablando de lo que aconteció en este tiempo, pero lo que acontece en cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando se abre ese memorial, ya va a depender literalmente de ti. El decreto de Ciro autoriza la reedificación del templo de Jerusalén. Era lo que habíamos leído en los primeros, lo que aprendimos en el capítulo 1, y cuando terminaba en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, acerca de que cuando ya el pueblo tenía que retornar, y que ellos en el capítulo 1 y 2, el pueblo se le iban a entregar para que el pueblo de Jerusalén y todos los que retornaran en ese tiempo, Zorobabel y Josué, hijo de Josadat, que era el sumo sacerdote, para la reedificación del templo. Estaba escrito. El Eterno habló y se cumplió. Pero aquí el tiempo lo determinaba, era el mismo pueblo, por lo que se habían ocupado. Pasó el tiempo, pero perdura su palabra. Y lo que me preguntaba aquí, ¿por qué son tan importantes las promesas de Yahweh para nosotros y para su pueblo? Él me decía que primeramente las promesas del Eterno nos dan una esperanza. ¿Por qué nos dan una esperanza? Porque es una expectativa seguro de que algo bueno vendrá. Pero ¿por qué tú cuando a ti te dice una palabra un siervo, ¿por qué te da esperanza? O decía, ¿por qué me genera esa verdad, esa veracidad? Porque sé quién está dando la palabra. Sé de quién proviene la palabra. Y Yahweh le estaba dando una palabra. Entonces yo decía, las promesas de Yahweh para el pueblo, ¿por qué deben de ser importantes? Cuando nosotros la tomamos, y cuando nosotros la creemos, aunque la veamos imposible, es una palabra de Yahweh. Aunque veamos obstáculos, es una palabra de Yahweh. Y hoy en día puedo testificar de esas cositas, que aunque se ven chiquitas, el Eterno es así. ¿Por qué son tan importantes? Porque les comparto, decía, nos proporciona seguridad. ¿Por qué nos proporciona seguridad? Y él me decía, porque yo soy fiel y las voy a cumplir. Yo no soy hijo de hombre para arrepentirme.
¿Por qué son tan importantes las promesas de Yahweh? Porque nos guían y nos dan origen. Como yo decía, ¿cómo ha sido cuándo? En todo momento tomando decisiones sabias de acuerdo a la voluntad de Él. Y otro punto de mi vida, nos da paz y tranquilidad. Cuando algo viene del Eterno, algo que me han enseñado es, si te da paz, viene de Él. Y eso viene aunado a todas estas cosas. Me da paz, me da esperanza, me proporciona seguridad y a la final es el que me va a guiar y me va a dar origen. El pueblo en estos dos versículos, vemos que de lo que venían, ellos estaban buscando, pero allí existía una palabra. O sea, la semilla estaba sembrada. Pasó el tiempo, pero la palabra estaba. Esto ha prevalecido por años. Y la palabra está, que es lo que estamos estudiando tú y yo en esta mañana. Y aquí están las promesas, porque se han cumplido. Y tal cual como está escrito en la Torá, se nos ha cumplido en cada una de nuestras vidas. No tal cual o literal como dice acá que fue un libro que tal eso, pero yo puedo tener la certeza que aquí cada uno de nosotros puede testificar de que se ha cumplido en tu tiempo. Y aquí se estaba cumpliendo en el tiempo de Zorobabel, porque hasta este momento Esdras no existía en este libro. El libro se titula que es de Esdras, pero Esdras aparece en el capítulo 7. Aquí estamos hablando de Zorobabel, Josadat y los que regresaron, y Josué, hijo de Josadat, y los que regresaron con él. Hasta este momento Esdras no había aparecido, porque cada uno de nosotros tenemos una misión. La misión de estos siervos que estamos estudiando acá era la reedificación del templo. Esdras iba a reedificar, o más que reedificar, iba a darle vida a la Torá, y Nehemías más adelante iba a levantar las murallas. En este momento se estaba reedificando el templo. Se habla de un lugar físico, pero hoy en día nosotros también podemos hablar de un lugar físico, pero también podemos hablar de nosotros, nuestro cuerpo como templo del Ruach HaKodesh. Y cuando hemos llegado aquí lo hemos reedificado. Y reedificar es restauración, que es lo que hemos tenido gracias al Eterno. Leemos, si me puede ayudar mi Roe, del versículo 3 al versículo 5, por favor. ¿El 6? Sí, señor. En el primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Yahweh en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos, y de 70 codos su anchura, y 3 hileras de piedra grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Yahweh, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos, y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Yahweh. Ahora pues, Tanai. Disculpa, mi Roe, hasta ahí. Del 3 al 5 estamos leyendo lo que decía el decreto. Cuando leímos en el 2 ese memorial, ese rollo, este era el decreto que había dictaminado Ciro. Y cuando comenzamos a desarrollar es que aquí está el contenido del decreto de Ciro y que Yahweh puede utilizar y utiliza cualquier instrumento para su plan. Y eso lo puede entender clarito. Porque a veces, como me han enseñado, una cosa es enseñar las escrituras, pero cuando la vives, tú puedes tener la autoridad y decir que el Eterno usa a cualquiera. Así es. El que menos tú pienses, el que tú veas olvidado, el Eterno va a usar esos instrumentos. Y en el versículo 3 nos habla unos términos muy importantes. En el año primero del rey Ciro, el mismo Ciro dio la orden acerca de la casa de Yahweh, la cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa reedificada. Reedificada es una restauración a su estado original para mejorar. En primera instancia, esta fue la orden del Eterno al pueblo en el desierto. Este era el Mishkan que el Eterno les había dicho cuando leemos en Éxodo de tal cual como lo tendrían que hacer. Cuando se nos hablaba que ellos decían en el versículo 11 del capítulo 5 que habían hecho de acuerdo al rey que había terminado, este fue el templo que ellos se hicieron. Este fue el templo que ellos estaban reedificando.
Este era el templo que ellos estaban reedificando, del que se está hablando en este versículo. Y por eso dice, hace muy énfasis, para reedificar, para decirlo, para volverlo a su estado original. Nosotros, cada uno de nosotros fue reedificado, fue restaurado para volver a un estado original, pero lo más importante es para mejorar. Es decir, aprender, no importa la edad en la que lleguemos a los pies del Eterno, pero cuando nosotros llegamos a los pies del Eterno tenemos que derribar y reedificar lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Eso era lo que les estaba hablando el Eterno allí, por medio de Ciro. O sea, porque no es que eso fue orden de Ciro. Ciro fue simplemente un instrumento que el Eterno usó para hablar. Así como puede usar un animal, que lo podemos ver en las escrituras, puede usar a cualquier persona como instrumento. No, pero es que él no era del pueblo. Pues, hermano, te digo algo con todo respeto, Dios usa cualquier instrumento. En la calle tú puedes ir caminando y te puedes encontrar a cualquier persona que tú digas. Puede ser de cualquier religión. Exactamente. Puede ser cualquier persona que tú menos pienses. De cualquier otra religión, de cualquier otra etnia, de lo que tú menos piensas. Pero cuando es el Eterno, Él va a hablar. Y cuando es en el Espíritu, tú lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque son cosas que tú simplemente le has hablado al Eterno en secreto. Y una persona así no lo va a entender. O sea, no puede ser como personas que dicen, no, el Eterno me dijo que te dijera esto. Y si te dijo que te dijera esto, ¿sabes por qué? Porque el Eterno sabe y necesitaba que en este momento es crucial en tu vida y en el lugar que tú te encuentres, el Eterno te va a hablar. Ellos estaban ¿dónde? En Babilonia. Pues porque no les habló, en Jerusalén les habló, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso llegaron a Babilonia. Pero en Babilonia llegó un medo con un persa y fueron los instrumentos para dar cumplimiento a la palabra de Yahweh, como habíamos hablado en Jeremías. Entonces acá el Eterno no fue que Ciro mandó a reedificar, el Eterno les dijo por medio de Ciro, reedifiquen, que en ese momento era la autoridad en el lugar, en el tiempo. En ese tiempo él era la autoridad suprema. Por eso era que también se le daba un peso. Acá me decía acerca de la casa a la cual está reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y dice, y que sus paredes fuesen firmes. Esa firmeza que estaba pidiendo a nosotros, que nos pide a nosotros, no es que sea simplemente una pared firme, a nosotros nos estaba pidiendo fortaleza y seguridad como símbolo de emuná. Tú te reedificas y tú vas a tener unas simientes firmes, pero es para darte fortaleza, para darte seguridad de quién eres tú en Yahweh. Algo que me ministraba mucho era que decía acá, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos. El Eterno, algo que he aprendido, que el Eterno cuando en las Escrituras nos da algo muy puntual, no simplemente es porque Él dice 62, o que Él dice 60, o porque Él dice 100, o porque Él dice 200, porque lo vamos a ver más adelante. Él estaba hablando muy claro, una altura de 60 codos. Cuando yo buscaba decía, pero una altura de 60 codos, pues la palabra, el 60 es una letra que es la Samek, y me decía, es porque tú vas a necesitar un apoyo. Tú te vas a reedificar, tú vas a tener una mudad, pero tú vas a necesitar ese apoyo. Porque yo decía, ¿por qué 60 codos una altura? ¿Por qué me quieres enseñar aquí? Pues hijo, tú necesitas apoyo. Sí, porque tú solo no puedes. Cuando Yahweh se va delante de nosotros, Él siempre va a ser nuestro apoyo, nuestra columna fuerte. Adelante o atrás, Él siempre va a salir. Me decía, entonces te estoy dando una instrucción, le estoy dando una instrucción al pueblo porque necesitan de mi apoyo. Y después decía que era una anchura de 62 codos. Pues, tu apoyo, ¿dónde va a estar? Porque el 62, sabemos, ya vimos que el 60 nos dice que es un apoyo. Pero el 2 no simplemente es casa, base, pero el 2 cuando lo escudriñaba más a fondo me decía, porque es que el 2, la letra Bet significa también que es una base, que es una Torah. Entonces tu apoyo va a estar fundamentado en las Escrituras. Ellos primero estaban haciendo la base, pero el apoyo iba a llegar con Esdra. La Torah iba a llegar con Esdra. Eso era lo que yo le decía, Padre, explícame qué me quieres enseñar o qué nos quieres transmitir a nosotros con esas medidas específicas. Su apoyo va a estar sustentado en la Torah.
Y hoy en día es lo que en gran parte nos ha sustentado a nosotros, las escrituras. Porque Mashiach nos enseñó, cuando se defendía del enemigo, que era lo que él decía, escrito está, escrito está. Y por eso desde el Shema dice que nosotros la tenemos que guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la tenemos que meditar en ella de día y de noche. ¿Por qué será? Porque es nuestro apoyo. Me ha enseñado una persona muy especial que en medio de la dificultad, él tiene palabra a la adversidad. Si se le presenta una mujer así, mi lecho tiene que estar sin mancilla, limpio y sin mancilla. O sea, siempre sustentado en la Torá. Esta es nuestra base. Entonces nosotros si nosotros no la tenemos guardada en nuestro alma y en nuestros pensamientos, ¿cómo nos defendemos nosotros? Uno de alguna manera u otra queda indefenso. Entonces el Eterno le está dando su templo va a tener 60 de altura, va a tener un apoyo, pero va a estar como fundamentado en la Torá. Era lo que me mostraba el Padre para que nos compartiera a nosotros. En el verso 4 dice algo muy, muy, muy peculiar. Y 3 hileras de piedras grandes. Yo le preguntaba, Padre, 3 hileras de piedras grandes. Pues, entre comillas, se supone que la construcción en ese tiempo, en ese entonces, eran unos maestros para lo que estaban haciendo. Pero el Eterno, por medio de Ciro, está dando específicamente esa instrucción. 3 hileras de piedras grandes. Y, ¿a dónde me quieres llevar? Pues, hijo, tú vas a necesitar un sacerdote en tu templo. Esa primera hilera me mostraba que era Yeshua. Una segunda hilera me mostraba el Ruach HaKodesh porque el que te vas a ungir. Y la tercera hilera de piedras soy yo porque soy tu padre. Yeshua, el Ruach y el Eterno eran las hileras que me mostraba. Y me decía, tu templo necesita de nosotros 3. Porque ahí es donde tú vas a tener un sumo sacerdote, que es nuestro amado Yeshua. Tú necesitas una unción, que es por medio del Ruach HaKodesh. Pero tú tú eres siervo mío, tú vas a servirme a mí, que yo soy tu padre. Y ahí puedo entender por qué él le daba una instrucción específicamente de 3 hileras de piedra. Y después le dice que una sería de qué, si leemos más adelantico en ese mismo versículo. En el versículo 4 dice 3 hileras de piedra y una de madera nueva. ¿Por qué está pidiendo una de madera nueva? Venga, padre. Pues yo cuando estudio, yo me pongo a pensar y yo hago un monólogo, comienzo a hablar, yo le dije estas palabras, pero venga, padre, una madera nueva, explícame por qué me estás pidiendo una madera nueva en un templo cuando se supone que ellos habían la construcción. Una madera nueva. La madera representa flexibilidad para ser adaptado. Es un material que se usa para agregar altura y estructura. Ahí el Padre me está diciendo, tú como madera nueva tienes que adaptarte para que tengas un crecimiento y una expansión en el reino de Yahweh. Para que tu vida se pueda expandir y puedas entender más el reino. Y yo le decía, ya entiendo las palabras que me dijeron el domingo. No solo es palabra, tú necesitas algo más. Yo le decía, entonces yo decía, ya entiendo qué es ser una madera nueva. No lo había entendido, con todo respeto, nosotros nos enfrascamos a veces en memorizar, estudiar. Pero si no tenemos el Ruach HaKodesh, nada de nada. O sea, literalmente, con todo respeto, uno puede ser letra muerta. Puede saber mucha Torah, pero si no hay revelación. Y yo lo entendí cuando él dijo, tú me estás pidiendo. O sea, es que lo que aconteció el domingo y el lunes fue algo tremendo porque el Eterno dijo, estudia. Y yo le decía, ¿qué me vas a mostrar? Y él me estaba enseñando, me necesitas a mí como pilar, pero te necesito como una madera nueva. Y ahí pude entender que, wow, la madera es flexible, para todo eso el maestro, todo eso. Pero me decía, eso es para que tú crezcas. Y me decía más adelante, que la madera se utiliza para unir y conectar diferentes partes de una estructura. Lo hemos visto en las columnas que se usan para... Y me decía, la unión que debemos tener... La unión que debes tener tú conmigo, o sea, la unión que debes tener tú con Yahweh, es lo que me decía. Esa es la madera, pero la necesito nueva. Y le decía, ¿nueva? Sí. ¿Ya soy madera? Sí, pero te necesito nueva, para que puedas entender. Y me decía que la palabra nueva también viene de un hebreo que es Hadash, que decía, ser nuevo, reconstruir,
pero lo que decía era restaurar. Y el Eterno nos está enseñando por medio de este decreto que dio por medio de un hombre, que nosotros tenemos que ser una madera nueva para poder tener un buen funcionamiento en el Mishkan. Porque una madera vieja, ¿qué va a pasar? Si está podrida, se parte. Si está hueca, se parte. Si tiene como remolinos, que le dice que nudos, no sirve. Porque se va a partir, se va a fracturar. Por eso él pedía una madera nueva. Y mire que ahí a veces dice, pero no me está especificando de qué árbol. Porque yo le decía, pero por una madera nueva, listo, pero ¿por qué no especificar qué árbol? En mi redil van a venir de todas partes. Entonces en mi redil yo no voy a especificar cedro, pino, simplemente que sean nuevos, porque cada quien yo lo creé conforme a mi voluntad. Y cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, pero enfocados en el mismo Ruach y enfocados en el mismo Padre. Y por eso Dios le decía, ¿por qué no especificaste? Porque es que al redil van a llegar personas y ustedes van a hacer esos instrumentos, como lo fue Ciro en aquel entonces, para que ellos puedan reedificar su templo. El versículo... y finalizando decía, fíjense que no todo lo podemos ver literal. Porque decía en el verso 4 que dice la última parte después que una madera nueva. Y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Estamos hablando de que era algo muy costoso. De que lo que estaba pidiendo el padre, no lo veas de que cuánto vale físicamente, sino lo velo en una dimensión espiritual, cuánto es el valor de lo que el padre está entregando en cada uno de nosotros para poder darnos sus pilares. Porque fácilmente decían, no, es que si lo dijo que el padre dijo que era el tesoro del rey, era por el valor que le estaba dando a lo que él nos estaba pidiendo. Entonces eso quiere decir que esas 3 hileras de piedra no eran cualquier hilera de piedra, y que esa madera nueva no era cualquier madera nueva, era algo muy valioso y lo que le estaba atesorando en el reino. Porque decía que lo tenían que pagar del tesoro de un rey. Y obviamente está hablando de todo lo que hizo Mashiach por nosotros, porque él fue el rey. Ahí yo no estoy viendo a Ciro ni estoy viendo a Darío. Estoy viendo a Mashiach, lo que él pagó como rey por cada uno de nosotros en un madero. Y los pilares que nos entregó. Él nos enseña también relación con el Eterno. Él nos dijo, les dejo un consolador y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y yo dije, ya puedo comprender lo que tú me estás enseñando por esto, Padre. Ya puedo entender un poco más lo que tú estás hablando, pero no simplemente verlo físicamente, sino un tema espiritual, porque a veces es muy fácil literal verlo, pero el Eterno me decía, ve más allá. O sea, observa más allá lo que estoy entregando, que no era algo que podía pagar cualquiera. Porque obviamente si usted va a comprar una casa, usted sabe el precio que tiene y usted se enfoca y lo paga. Pero lo que estaba diciendo acá era algo muy valioso que iba a pagar a alguien muy especial. Que en ese momento ellos no entendían. Y yo estudiaba, yo decía que implícitamente Ageo y Zacarías y gran parte de Esdras estaban hablando implícitamente de Mashiach. Implícitamente, porque es que aquí literalmente no se dice que ese rey era el Mashiach, que ese rey... No, pero él nos estaba hablando proféticamente de muchas cosas. ¿A quién estaban apuntando esas cosas? Y aquí no dice Mashiach por ningún lado. Pero el Eterno estaba hablando quién era el rey que iba a ser capaz de entregarnos a nosotros esos pilares y por qué nos estaba pidiendo como madera nueva. Versículo 5 dice, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Yahweh, las cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Elohim. Primeramente aquí estaba haciendo una devolución. Ahí estaba entregando lo que ellos habían tomado. Y vemos que era mostrando la importancia de un respeto y de una honra a Yahweh. Porque si nosotros hemos estudiado un poquito más atrás la historia de lo que aconteció acá, sabemos en el momento del acontecimiento cuando cayó el reinado de Babilonia. Que eso lo vemos en el capítulo 5 de Daniel, que ellos, ¿qué fue lo que hicieron con los utensilios? Los sacaron, los usaron, es decir, que los profanaron. ¿Y qué les aconteció?
un juicio. Algo que quizás no había pasado antes, pero hasta que lo hizo ese rey, ese regente, y vino una consecuencia. Entonces ellos lo que están acá, devuélvanlo todo por un respeto y por una honra. Y no era porque ellos podían tener muchísimos tesoros. Esos eran especiales porque les pertenecían al Eterno. Y yo decía, esos utensilios somos tú y yo que estuvimos allá y estamos siendo devueltos. Y de los que han de venir que están siendo devueltos. ¿Para retornar a dónde? A la casa de Yahweh que está en Jerusalén. Entonces yo puedo entender a la casa de Yahweh que está en la Nueva Jerusalén. Por algo el Eterno nos dijo, este lugar se llama la Nueva Jerusalén. Ahora puedo entender también muchas cosas. Y acá es un lugar donde van a venir a ser llenos, como que a renovar fuerzas para poder salir. Entonces esos utensilios llegarán acá por honra y respeto. Los utensilios del templo eran sagrados y debían ser tratados con reverencia y respeto. Tú y yo somos templo del Ruach HaKodesh. ¿Cómo cuidas tú los utensilios? Con respeto, con honra, porque es que este es mi cuerpo y lo voy a flagelar como quiera, por no decir otra cosa. El Eterno pregunta, ¿cómo tú estás cuidando tus utensilios? Porque hay que tener reverencia y respeto para estar dignos delante de Él. Y algo que nos has enseñado, para una buena vejez tú tienes que cuidar tu cuerpo. Es un utensilio, es algo físico, que eso va a pasar. Pero mientras el Eterno te lo entregue, tú tienes que rendir y dar cuenta de Él. Es que en mi cuerpo mando yo. Sí, tu cuerpo mandas tú. Pero también tienes que entregar cuenta. Porque ¿para qué es tu cuerpo? Para ir y hacer la obra. ¿Y cómo tú tienes que presentar? Digno delante de Él. Pues, no, es que yo sé esto, yo aprendí lo otro, yo guardo reverencia, yo guardo Shabbat, yo hago esto, yo hago... ¿Por qué es que nos jactamos de decir yo? Pero todo eso yo. ¿Por qué no decir gracias Eterno porque me diste esto, porque me permitiste esto, porque tú me entregas esto, porque tú das esto, porque tú... Entonces el Eterno también dice, esos utensilios, la pregunta es personal, ¿cómo tú lo estás cuidando? Porque no es que simplemente ese es el cuerpo, acuérdese que el cuerpo está formado por también alma y espíritu. Tus pensamientos forman parte de ese Mishkan. Y quizás yo te puedo ver físicamente excelente, pero ¿cómo se hace internamente? ¿Cómo te presentas internamente delante del Padre? Por eso es lo que Él está entregando en un decreto oficial por un rey, para que se le dé cumplimiento como está. Y aunque se le había olvidado, el Eterno le está sacando a memoria lo que se tenía que hacer. Ya vimos por qué buscábamos el documento, ya entendimos el documento y ahora vienen unas órdenes concretas que se estaban entregando a estas personas. ¿Qué dice el versículo 6, por favor? Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, retírense de allí. Retírense de allí, alejaos de allí, dice otra versión. Estamos hablando de Tanai y Setar Bosnai, que en el capítulo anterior eran la piedra de tropiezo. Pero ¿qué está haciendo el Padre? Primero fue una orden de Ciro. Ahora aquí Darío le está diciendo, respetando lo que escrito está. Lo que nosotros tenemos que respetar, escrito está. Por eso es que dice, no le agreguen ni le quiten, porque escrito está. El decreto escrito está, y Darío entendió el decreto y le dijo, ustedes dos, alejados de allí. Apártense, ustedes iban a hacer piedra de tropiezo. El Eterno dice, ¿tú vas a hacer piedra de tropiezo? Si yo soy el creador y dueño de todo. Cuando vimos lo que significaba la palabra siervo. Pues si yo soy dueño y creador de todo, usted se aparte de aquí. Y eso es lo que hace el Padre cuando nosotros nos decían, si lo maldice, bendígalo. Y cuando tú lo bendices, la maldición no puede con la bendición. ¿Qué van a hacer? Se hacen a un lado. Y ante por lo contrario, se pueden hacer a un lado y cuando se hacen a un lado, te dan una provisión. Y tú vas a decir, y algo que le voy a enseñar un poquito más adelante que me enseñaba el Padre, yo la maldición la convierto en bendición. Yo lo malo lo convierto en bueno.
Y decían, pero si esa persona era así, yo soy el que lo estoy haciendo. A veces dicen, es que no hay poder humano que lo cambie. Es que están diciendo toda la verdad, no hay poder humano que lo cambie. Exacto. Es toda la verdad, yo le he dicho, tienes toda la razón, porque es que tú y yo no podemos cambiar. El único que lo puede hacer es el Eterno por medio del Rojacodes también. Sí. Alejaos de allí, es decir, dejen de interferir en la reedificación del templo, porque el punto principal aquí era la reedificación del templo. No obstaculicen el crecimiento espiritual, eso es para nosotros. No permitamos que nos obstaculicen un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Es que yo puedo darle porque esta semana hubieron batallas, guerras, unas cosas que a veces uno ve y todo, como quien dice, todo pulgar arriba, pero lo que se lucha internamente es algo impredecible, que usted no lo va a entender, y eso es lo que me decía el Padre. No permitas que si yo te entregué a que crecieras espiritualmente, eso no va a ser obstáculo para ti. Por eso es que yo le digo a esas cosas, bueno, en este caso se mencionan 2 personas, alejaos de allí, apártense de allí, porque tú no vas a interferir en el crecimiento. Y les decía, no creen problemas. De alguna manera u otra, estas 2 personas estaban haciendo su trabajo, porque el trabajo de él era rendirle cuentas al rey. Por eso le dijeron, si al rey le parece, verifique allá. Y el rey le estaba dando una orden, apártense de aquí. Recuerdo cuando aprendíamos que tanto el malo como el bueno saben hacer caso. Todo va a depender de la cabeza. El malo hace caso. Usted tiene que ir y tiene que asaltar ese banco. Lo hace a la perfección. Él está haciendo caso a su cabeza. Ellos estaban haciendo caso. ¿Sí o no? Pero lo que nosotros tenemos que tener hoy en cuenta es a quién le hacemos caso. Esa es la clave y la raíz de todo. Porque yo decía, el malo hace caso. Y los buenos a veces, ¿sabe qué? Son los que menos hacemos caso. Nosotros somos los que a veces menos hacemos caso. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué el bueno siendo malo hace caso y yo siendo bueno no hago caso? Y me cruzaba los brazos así y me veía un espejo, ¿y por qué? ¿Y yo qué? Me dijo, pues eso es para que tú mismo veas lo que tienes que hacer y ponerte a cuenta tú. Una orden, haz caso. Y yo he aprendido, gracias al Eterno, a hacer caso. A morderme la lengua, porque a veces comienza de una vez, venga, y haga caso. Usted no lo va a entender. Y mírenlo por lo menos un ejemplo. Jonás, vaya a Nínive. No, yo me voy para Tarsis. Hombre, haga caso. ¿Qué le pasó? Sabemos lo que pasó en la historia de Jonás. Cuando hacemos caso, yo siempre he dicho que vemos cada vez la distancia más lejos, pero yo siento que a veces he pensado y le he dicho a mi esposa, nos las hemos gozado. Y vamos sonriendo. ¿Pero por qué? A saber hacer caso, ir alejados de allí. ¿Y por qué Darío estaba dando esta orden de que se apartaran de ahí? Porque ha confirmado el decreto de Ciro que permite la reedificación del templo. Cuando sus acciones están escritas en el libro de la vida, usted va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque se está confirmando lo que está escrito en el libro. Por eso le digo, si hay algo que hay que pedirle al Eterno de que tenga misericordia, porque si le da misericordia al malo, a nosotros creo que nos dará un poco de misericordia, pero obviamente nos va a acarrear consecuencias porque nosotros, sabiendo lo bueno, hicimos lo malo. Entonces es pedirle, Padre, pongámonos a cuenta, yo he hecho esto, entonces permíteme corregir, hacer un tikkun, reparar. Y fíjense que no, se los cuento al final, pero fíjense que el Eterno hace esos tikkunes hasta utilizando al de afuera, ni siquiera la comunidad. Y fue algo tan tremendo que ahorita les cuento ese testimonio para que... No se me va a olvidar. Vaya la película de la... No, es que cuando terminemos, yo les puedo testificar lo que pasó. Y como me dijeron, este es un año de testificar y de entregar, ya van a ver porque el Eterno es una cosa increíble que uno... En el versículo 7 ya entendemos que le dijeron a ellos, cuando hablamos del otro lado del río es porque ellos estaban en el Éufrates, estaban en Jerusalén. Por eso no se dice al otro lado del río. Ellos estaban en Babilonia. Yo acá creo que les tengo
No tengo por acá un mapa. El versículo 7, ¿qué nos dice? Por favor. Deja que se haga la obra de esa casa de Yahweh, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Yahweh en su lugar. Dice que ya le está reconociendo. Está diciendo la casa de Yahweh. Y lo está hablando Darío. Ahí no lo está hablando uno. Él está reconociendo la casa de Yahweh. Y lo otro que dicen que la reedifiquen en su lugar. No es en donde. No, es que me pareció. No. El Eterno le entregó una palabra al rey y dijo: aquí va a ser la casa. Y ahí se levantó la Hasta casa. el diseño de la puerta. Hasta el diseño de la puerta, porque eso lo pudimos. Sí, Fue una no fue donde, y eso nos enseña que a veces me parece mejor aquí. El Eterno que dijo, aquí. Y por eso mira que él dice, en Jerusalén, que es en su lugar. No lo voy a hacer ni en Samaria, ni en Judea, ni en Belén, ni en donde me parezca más chévere o más cerca. En su lugar, dice aquí, en su lugar. Deja que se haga la obra en la casa de Yahweh, que el gobernador de los judíos, ahí está hablando de Zorobabel, y sus ancianos reedifiquen. Es decir, este trabajo de reedificar la casa es ¿de quién? ¿De ahí fuera o es nuestro? ¿El rey tenía poder para hacer eso en un día, en 2 días? Sí, sí lo tenía. Pero ¿cuál era la orden? Eso es una obra de ellos. O sea, es una obra de nosotros. El reedificar el Mishkan de nosotros no es porque el pastor y la pastora tienen que hacerme. No. Eso es una obra tuya, es una obra mía. Ellos son instrumentos como los profetas, hermano. Usted corrija esto. A usted le hace falta esto. Pero cuando te dicen corrija esto, ¿qué tienes que hacer tú? Caso y hacerlo. Ahí lo está diciendo él. Quienes tienen que reedificar eso son el gobernador y sus ancianos. Eso, pero en su lugar. Porque ya eso estuvo establecido en un momento. Entonces dice, permite que Yahweh, eso nos permite que sea Yahweh con su rúa completando sus planes y propósitos. No puede ser otra cosa sino sumisos a su voluntad. Es decir, ellos estaban sumisos a la voluntad de Yahweh. Pero ellos habían tenido que entender de que el libro de Esdras en este capítulo es paralelo a Ageo y Zacarías. Y vemos que ellos estaban ocupando de otras cosas. Y era cuando decían en Ageo, trabajan pero no se ven. Cosechan pero no se ven. O sea, ellos estaban trabajando y echaban en bolsa vacía. Es como decir usted hoy en día, yo estoy trabajando pero no me alcanza el sueldo. Que Javier diga, yo estoy produciendo esto, pero es que esto no alcanza para nada. Entonces el Eterno le está diciendo, ¿por qué? Porque primero tienes que edificar mi casa. O sea, prepararte tú para luego poder proveer. Antes no. Porque antes lo que parece es que no te... O sea, lo que entendía es, te quemas y te pierdes. ¿Por qué? Porque no te estás enfocando en lo que realmente te está pidiendo el Eterno. Y por eso decía, ¿eso quién no tiene que hacer? Tú, yo, nosotros mismos tenemos que ocuparnos de la edificación del Mishkan. Si es voluntad del Padre. Porque vemos que cuando se edificó el primer Mishkan, él levantó 2 personas y le dio la sabiduría al entendimiento. Porque con todo respeto tampoco, todo el mundo no le puede echar mano a las cosas. Todo el mundo no lo puede decir. Es que muchos pueden ser voluntarios, pero en estos casos muy especiales son los que el Eterno escoge. Son los que el Eterno dice, es usted, que le doy la sabiduría, es usted y es usted. No, pero es que somos 4 y es que muy... A veces yo he entendido es porque luchas que yo le puedo decir es, pero si somos tanto y por qué uno, porque es usted. Pero si podemos ir tanto y por qué, porque es usted y no pregunte. Eso sí ha sido literal, es usted y no pregunte. Y ellos le dicen, ¿quién tiene que edificar? Pues son ustedes y no pregunten. Y era una orden del rey, son ustedes. Ahí no estaba hablando Darío, ahí estaba hablando el Eterno por medio de Darío dando instrucciones. ¿Por qué? Porque es que a veces no estamos mal acostumbrados que tenemos que ver una autoridad que nos hable para nosotros poder hacer. Pero si ella es sierva como yo, pues que ella quién es. No, pero es que lo dijo fulanito, ahí sí. No, algo que he aprendido es eso. Porque es que si el Eterno la está usando ella para darme una palabra,
yo estoy menospreciando la voz del Eterno. Exacto. Y entonces cuando después digo, pero es que Lucía me dijo tal y tal cosa y yo no hice caso. Yo le dije, pero sí ves, ahí Darío era que le estaba dando una orden a ellos. Porque si Zorobabel, que regresó con ellos, le estaba hablando y que, digamos así, que no le querían hacer caso, él dijo, como a veces yo he escuchado que me dijo, no quiere hacer caso, yo me aparto y me hago a un lado. Ya usted rinde cuentas. Y era lo que estaba pasando acá con ellos. Pero ya en este momento le damos gracias al Eterno que como ellos y nosotros habíamos entendido y dije, oye, ya evitemos tanto caminar en un desierto cuando está ahí nomás. A 2 horas, de eso a Chacá eran 2 horitas y nosotros lo veíamos de aquí a allá. Solo veíamos como que días. Y nosotros mismos lo hacíamos largo. Pero el Eterno lo hizo corto. En su lugar, es decir, en Jerusalén. ¿En dónde me decía yo? Pues el templo que estuvo construido estuvo en el monte Moriah. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 3:1 cuando se edificó el templo. Moriah, de acuerdo al Strong 4179 dice Moriah significa visto por Yahweh. Por eso era que no era en cualquier lugar. Era en el monte Moriah. Y su raíz primitiva es Rak, R-A-A, que o sea, en todo su significado es que el que el Eterno mostraba era que era para aprobar. Rak, que es la raíz primitiva 7200, es aprobar. ¿Y qué? Y yo decía, ¿y por qué tiene que ser en ese monte tal cual como el Eterno lo ha dicho? Porque desde un principio pasó y era ser probado para ver la restauración. ¿Y qué pasó en ese lugar? ¿Se acuerdan cuando Abraham, dónde fue que iba a ofrecer a su hijo Isaac? En el monte Moriah. ¿Y qué fue probado allí en Abraham? La emuná. ¿Y de nosotros qué va a ser probado? La restauración. No es en cualquier lugar. Por eso el Eterno decía, en el lugar de Jerusalén, en el lugar donde se edificó, allí en Moriah, donde yo he visto, dice, visto de Yahweh Moriah, ahí donde yo los voy a probar a cada uno de ustedes. Y otra cosa que yo le decía al Padre, y les comparto, ahora sé por qué a los siervos le ha dicho que en este lugar es que tienen que venir para luego salir. Porque aquí donde son, literalmente aquí donde son probados. Pero no probados para ver de que sí, no, es probado para ver si tienen la, ¿cómo les podría decir? Tienen la certeza. O los siervos no es que dictaminan un juicio, este sí, este no. Los siervos te cuidan de un juicio final. Porque a veces, ¿por qué se va a meter allá si usted no va para eso? Y no es porque yo no quiera, es porque le estoy cuidando a usted. Es como cuando le dicen, Roe, ¿qué le parece esto y esto y esto? ¿Hay una respuesta pronta o él dice, déjeme lo pienso? ¿Por qué? Porque yo sé que él va a su lugar y él trae una respuesta. Y cuando él le dice, no. Y hay muchos momentos que uno dice, no, ¿y por qué? Hombre, no. O sea, ¿sí me entiendes? No, sí señor. ¿Por qué? Le está evitando muchas cosas. Porque cuando yo he escuchado que la respuesta es sí, porque tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto, instrucciones, que es lo que aprendíamos al comienzo. Hay instrucciones, pero ¿para qué te van dando instrucciones cuando te dicen que no? O sea, si no es... Ahí llegó. Total, eso sí lo aprendí, total ahí. ¿Qué nos dice el verso 8 y 9, por favor? Y por mí es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Yahweh, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, se han dado puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que sea necesario, becerros, carneros, corderos, para los holocaustos al Elohim del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Entonces, ahí nuevamente se ve la provisión de Yahweh. Y ahí él me mostraba que la provisión de Yahweh es para quienes hacen su voluntad. Y algo que me enseñaba mi esposa es que no es esfuerzo humano. Porque nosotros sentábamos y me decían, en lo
en lo humano o en el hombre, hemos hecho todo. Y lo habíamos hecho por mucho tiempo. Por mucho tiempo era el esfuerzo de yo voy a hacer. Y ella me dijo, ya dejarlo en las manos del Padre. Porque Él va a ser nuestra provisión. Y a veces uno dice, yo necesito una provisión física. Pues tengo que cancelar, tengo que comprar comida, tengo que hacer otra. Pero Él lo va a proveer, siempre y cuando yo haga su voluntad. Y obviamente uno tiene que trabajar. No es que le estoy diciendo, no vayan a trabajar, no. Uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer. Pero fíjense que aprendí que hay ocasiones en que yo hago un mayor esfuerzo. O sea, le estoy hablando de mi testimonio. Yo puedo hacer mucho mayor esfuerzo en mí, en mi fuerza, y no logro nada. No logro nada. ¿Por qué? Porque, veas, eso tengo la autoridad de decirle que no he hecho nada. Simplemente postrarse. Y eso es cuestión de segundos. Porque literal fue cuestión de segundos. Y yo le digo, wow, yo decía, ya sé por qué tú me enseñas esto. Y ya puedo entender por qué la provisión realmente viene de ti. Ya puedo entender qué es buscarte en el Rúa. Porque es que a veces yo le decía a mi esposa, uno a veces cree estar haciéndolo bien, pero como que dice, te falta. Y son cosas que uno no a veces no ve, pero el siervo espiritual te dice, ¿sabes qué? Te falta más humillación y más presencia en el Rúa. Muchas palabras, sí, muy bueno y todo, te felicito, pero te falta. Y eso lo aprendí. Y a veces no queremos hacer caso. Y lo escuché y con todo respeto, el ejemplo que puse con Lucía, yo lo había puesto con mi esposa. Porque no era una palabra nueva para mí. Era mi esposa. Era la piedra de tropiezo. Era la ayuda idónea, pero para mí. Pero le pido perdón porque tuve que esperar la voz de la sierva para yo darle certeza a la palabra que ella me había dicho años. Entonces eso, ya aprendí que eso no está bien. Eso no está bien y yo estaba errando, por eso pido perdón. Pido perdón porque era menospreciar la palabra de una sierva. Y porque me dice, pero es que me lo dijo fulanito. No, y aprendí a tener mucho temor de Dios. Muchísimo, porque algo que sí me enseñó el Padre es que me lleva de más. Él no me permite retroceder, aprende más. Y cosas que te van a permitir a ti crecer muchísimo más adelante y poder tener más discernimiento de las cosas. Por eso yo le pido perdón ahí adelante a ustedes, porque eran unas palabras que ella me había dicho muchísimo, pero hasta que no la escuché de la sierva, no hice caso. Y yo ahí uno dice, qué tonto. O sea, acarré tantas cosas cuando me lo habían dicho hace muchísimo tiempo atrás. Por eso pido perdón nuevamente. Dice, y eso es lo que me enseñaba, que la provisión viene de Yahweh, pero primero lo espiritual. Por eso decía, Yeshua nos enseñaba, y puede que me vaya un momentico a citar más adelante, pero era que decía, en Mateo 6:33, Yeshua dijo, buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí lo entendí. Ahí lo entendí y vemos que su presencia y su voluntad va primero. Como ellos dijeron en el verso 11 del capítulo 5, nosotros estamos reedificando la casa de Yahweh. Ellos estaban entendiendo su voluntad y su presencia. Y ahí me identifiqué con ellos. 18 años ellos perdiendo el tiempo en lo que no tenían que hacerlo. Hasta que vino un profeta, hasta que vinieron unas personas en nuestras vidas y nos dieron salvación. Porque fueron instrumento y gracias al Eterno que nosotros pudimos tener el Shema para escucharlo. Porque es que uno puede hablar con todo respeto con cualquier persona de cualquier religión, pero siempre hay un vacío. Con todo respeto, yo siempre sentí un vacío porque estuve en una religión, estuve en otra, y hasta que fue una sola palabra, y ya uno dice, pasó algo, pero no fueron ellos, fue el Rúa por medio de ellos. Fue el Rúa por medio de ellos. Abraham, cuando obedeció a Yahweh y se fue de su tierra, de su tierra natal, Yahweh lo bendijo y le dio una gran descendencia.
Eso lo podemos ver en Bereshit 12, del 1 al 5, que fue la provisión de Yahweh. Josué se mantuvo fiel a Yahweh en Egipto y Yahweh lo elevó a una posición de autoridad y le dio la capacidad de salvar a su familia. Eso lo vemos en Bereshit 34 también. Entonces aquí el Eterno a ellos le estaba dando una provisión. Y se recuerda que la provisión de Yahweh en muchos casos no es de inmediato. Y entendí que no es de inmediato porque tú necesitas dar un paso. Porque es que si el Eterno, él le enseñaba, si yo a ellos apenas llegaron, le doy esa provisión y le doy esa bendición, ellos se van a olvidar y se van a perder. Ellos que tuvieron, con todo respeto, pasar ese tiempo para doblegarse. Como nos ha pasado quizás en el caso de muchos de nosotros. Ha pasado el tiempo, nos hemos doblegado y es allí donde ya nosotros entendemos cuál es la verdadera voluntad del Eterno. Y ahí pueden tener la provisión. Pero acá se mencionan unas cosas muy importantes. Que dice que todo iba a ser entregado del tributo. O sea, las personas que habíamos hablado que eran este señor Tanai y Setar Bosnai, que eran los que iban a hacer los obstáculos, como se menciona en el capítulo 5, verso 3, ahora ellos, que eran los que administraban del otro lado del río, le iban a dar del tributo, iban a hacer la provisión. Y ahí era donde entendía que la maldición la estaban convirtiendo en bendición. ¿Quiénes iban a darle la provisión a ellos? Aquellas personas que enviaron la carta a decirle que no podían construir. Y ahí ellos eran los que tenían que darle esa provisión. Pero se mencionan cosas en el 9 que habla que lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos. Ahorita vamos a estudiar esos 3 puntos, becerros, carneros y corderos. Pero le decía también que eso eran para los holocaustos al Dios del cielo, al Elohim. Los holocaustos que se presentaban en el Mishkan, que sabemos que eran las ofrendas voluntarias y las ofrendas obligatorias. Pero mencionan 4 cositas acá muy importantes. Trigo, sal, vino y aceite. Y yo digo, ¿por qué no mencionar tantas cosas, sino que él dice trigo, vino, sal y aceite? El trigo era la provisión y la bendición. El trigo era utilizado también en el sacrificio de una ofrenda, que es la de Oblak. Pero me decía, trigo, la oblación, pero el trigo, ¿por qué? Porque él desde un principio, en Deuteronomio 8, del 7 al 10, él dijo, a aquellos que obedecen mis mandamientos, yo le voy a entregar el trigo porque va a ser su provisión. Ahora puedo entender por qué él estaba dando trigo, porque ellos ahí estaban obedeciendo los mandamientos, y cuando nosotros obedecemos los mandamientos tenemos el arroz, la papa, la llama, la arveja. Pero cuando obedecemos, después le dice, yo les voy a dar sal. Ahí dice trigo, sal. La sal era utilizada para purificar y santificar muchas cosas, para preservar alimentos. Entonces yo le decía, ok, también la sal era usada como un pacto, como una alianza, como recordando promesas, como se habla en Números 18, 19, que él dice que, ahí se nos menciona que la sal también era usada para preservar y recordar un pacto. Entonces yo comencé a decir, wow, primero él nos va a dar la abundancia, que es el trigo, si obedecemos los mandamientos. Nos va a dar sal para nosotros poder preservarnos, porque esto no es de ahorita, eso es por un tiempo. Dice que el vino, que es el otro que dice vino, el vino es para la alegría y celebración. Una comunión con Yahweh también era usada en las ofrendas, pero más que todo el vino era para darle gratitud. Y finalmente, cuando nosotros obedecemos, perseveramos y agradecemos, viene la unción, que es por medio del aceite. Entonces yo puedo entender por qué el Eterno, cuando habla en estas cartas, en estos libros, por qué específicamente menciona cosas, porque él pudo haber dicho, o nos pudo haber escrito aquí el profeta, dio provisiones, pero él especifica qué nos está entregando, y en este tiempo qué nos está entregando a cada uno de nosotros. Porque yo le doy gracias al Eterno, que todo lo que hemos llegado, todo lo que nos hemos establecido acá, que tenemos quizá menos de un año, hemos obedecido. Y por medio de la obediencia, siempre hemos tenido esa provisión. Porque yo les puedo decir que he podido estar 3 meses sin trabajar, pero no he dejado de comer. Entonces, he visto la provisión. ¿Me ha preservado? Sí. Me gozo. Porque ustedes pueden ver que el Eterno
Es un don del Padre, pero yo me gozo en cada fiesta. Sí. A los que me han visto, Ay, creo sí. que todos. Y la unción, que fue lo que llegó el domingo. Lo que te hace falta, te lo doy. Y puedo entender, ya sé por qué tú estás mencionando esto acá. Ya sé que tú me estás entregando acá. Y en el verso 10, si alguien lo puede leer, por favor. Para que ofrezcan sacrificios agradables a Elohim del cielo. Oren por la vida del rey y por sus hijos. Ahora, ¿por qué Darío está pidiendo oración por él? Si se supone que él tenía sus dioses. Si se supone que, o a veces no les ha pasado a ustedes, tú que eres, bueno, eres cristiano, Espiritual. exacto, ora por mí. ¿Por qué? Porque una persona de afuera es, o porque a veces los hermanos dicen, tú puedes orar por mí porque están reconociendo una autoridad que tú tienes en el reino espiritual. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Darío dice, ora por mí y mis hijos? O sea, ora por mí y mi descendencia. Porque es que la descendencia de Darío, cuando lo estemos estudiando los posteriores capítulos, ellos fueron los que continuaron en la obra del Eterno, que estamos hablando de Asuero y estamos hablando de Artajerjes. Es la descendencia de Darío. Y Asuero podemos estudiar en el libro de Esther, y Artajerjes podemos estudiar también lo que fue en el libro de Nehemías. Esos, cuando él dice, ora por mí la vida del rey y por sus hijos, esos hijos iban a ser instrumentos también para el pueblo del Eterno. Entonces ahí yo puedo entender, o cuando él decía, cuál es la importancia de la oración y de la intercesión. Y miren que una persona como él estaba pidiendo eso. Y de alguna manera u otra el Eterno escuchó y le respondió, porque ellos fueron instrumentos de bendiciones para el pueblo, los hijos de Darío. Los hijos de Darío. Entonces yo puedo entender. Hoy en día nosotros podemos irnos capítulos posteriores y podemos entender. Pero en este momento, ¿cómo se debe haber sentido ese hombre sin saber qué iba a pasar con su nieto? O qué iban a hacer su descendencia con él. Porque es que nos hemos visto que sembramos, entregamos, pero nosotros no recogemos. Por allá nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y ellos dirán, no, porque hubo un hombre que en una oportunidad hizo esto por mí y yo en gratitud te doy esto. Y yo decía, ya puedo entender también muchísimas cosas y cómo compartirle al pueblo que a veces nosotros no vemos cosas que nuestras generaciones sí. Hoy en día nosotros estamos acá porque también somos descendientes de Abraham y por la fe que tuvo él hace no sé cuántos años atrás, hoy en día tú y yo estamos acá. Si él no hubiera tenido esa emuná, ¿nosotros qué? Dice que la tefilat, que es la oración, es una súplica, es un pedir. Y la intercesión es procurar o buscar a Yahweh, es consultar de pedir alguno o buscar la voluntad de Yahweh. Cuando nosotros intercedemos estamos buscando su voluntad. Y cuando nosotros hacemos una tefilat, que es una oración, nosotros estamos pidiéndole a él una súplica, o sea, que nos escuche, pero él toda la oración, porque Yeshua nos decía, antes de que ustedes vayan al Padre, él sabe su necesidad, lo que él ve es la intención, porque hasta en una ofrenda, fíjense que hasta en una ofrenda, algo que aprendía era que cuando se entregaba una ofrenda de trigo, o sea, si su ofrenda era, hagamos un ejemplo, si su ofrenda era un camión, usted decía, si yo llevo un camión es el que se va a entregar en la ofrenda. Pues resulta que el sumo sacerdote solamente tomaba un puño y ese puño representaba la ofrenda. Pero yo llegaba a una bolsita, él tomaba también el mismo puño y entregaba la ofrenda. No era la cantidad, era la disposición del alma. ¿Por qué? Porque el Eterno te puede haber entregado llevar un camión y tú vas a decir, pero si yo llevo un camión y solamente agarro un puño, algo sí te digo. El Eterno dice allí, no es lo que tú traigo a tu parecer, es a mi parecer. Y yo lo que estoy viendo ahí es tu disposición, porque si yo te entregué para que tú llevaras un camión, tú tienes que entregar un camión. Si tu provisión fue entregar simplemente una tacita, es una tacita. Porque finalmente en la ofrenda de trigo era solamente lo que el sacerdote agarraba con el puño.
no más, no más. Porque él decía, yo no veo la cantidad, yo veo lo que tú, la intención de tu alma. Y lo que tú estés entregando, de eso te voy a dar. Entonces a veces nosotros decimos una ofrenda. Pero bueno, voy a dar esto. A veces nosotros creemos estar dando poco, pero estamos dando todo lo que tenemos. Porque a veces no es el volumen ni la cantidad, es todo lo que tú estás entregando. Porque tú estás entregando todo lo que tienes. Tú estás entregando, quizás hasta quedarte sin nada, pero tú vas a sentirte que estás dando poco. Pero el Eterno sabe lo que tú estás dando. Y es allí donde viene la provisión de Él, porque Él está probando. Por eso Él decía, Él nos enseñaba acá que este rey, Él estaba pidiendo oración e intercesión, pero Él no sabía por qué estaba pidiendo oración e intercesión. Entonces nosotros cuando oramos tenemos que saber, es que el Eterno no escucha mi oración, sí la escucha. Lo que sabes es que tú no estás preparado para recibir lo que estás pidiendo. Y en muchos casos no te llega nada, es porque Él te está cuidando de que no te pierdas. Porque eso que tú estás pidiendo no es para ti. Pero es que no es para ti. Entonces cuídate con lo que pides. Cuídate con lo que oremos. Nosotros conocemos nuestras capacidades. Y yo no le voy a pedir algo a Él que no le voy a cumplir. Porque si no le cumple es peor. Entonces por ese lado es mejor cállese. A veces hacer caso y hacer silencio. Si le dijeron que no, listo. No le busque la quinta pata al gato. Eso sí lo he podido aprender. Ya hoy en día solamente me miran y con mirarme ya entendí mejor. Me minimizo con mirarme. Entonces yo he aprendido ya muchas cosas. Esta fue la orden del rey, que se cumpliera, que él iba a hacer la provisión. Pero como todo decreto tiene su cumplimiento, y si no lo cumple, vienen unos castigos, que es lo que vamos a leer en el verso 11 y 12. Son dos castigos. Pero rápidamente, si quieren, me ayudan a leer el verso número 11, por favor. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado de él, y su casa hecha muladar por esto. Y el Elohim que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y todo pueblo que ponga su mano para cambiar o destruir esa casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. El primer castigo que está mencionando ahí es que aquel que no cumpla el decreto se arranque un madero de su casa y sea alzado, sea colgado en él, y que su casa sea hecha muladar por esto. La pena de muerte por desobediencia a un decreto del rey era una práctica muy común en aquel entonces. Era una práctica muy común. El que no cumpliera un decreto de un rey, pena de muerte. El templo era el lugar era el lugar más sagrado de la presencia de Yahweh, y su reedificación era un evento de gran importancia en ese momento, porque todo lo que se enfoca acá, todo lo que está dando vuelta es a la reedificación del templo. La pregunta es que yo comenzaba a indagar y decía, acá nos está hablando que se tomara un madero. Entonces, el madero en la cultura hebrea era un símbolo de maldición y de muerte. En este caso, era utilizado como un instrumento de ejecución para aquel que desobedece un decreto y es una separación de Yahweh. Eso era lo que él representaba el madero. Pues, ¿quién fue el madero por nosotros? Él tuvo como lo que representaba para el pueblo hebreo en ese entonces, para los judíos. ¿Yeshua tuvo una separación de Yahweh? No. Y fue al madero. Lo que representaba al madero era separación de Yahweh y muerte. Él fue allá a muerte. ¿Él tuvo causa justa para morir allí? Sí. No. No, porque eran nuestros pecados. Él no fue por sus pecados, él fue por nuestros pecados. Acá estaban desobedeciendo un decreto, él fue por nuestros pecados. Y al ir al madero era una separación que se tenían del Elohim. Entonces, el madero era un símbolo de maldición y muerte. Sin embargo, en el Brit adquiere un significado completamente nuevo y opuesto. ¿Por qué traigo esto? Porque la pregunta que yo le estoy haciendo fue la primera pregunta que yo me hice. Yeshua no merecía estar allí. Y mire lo que representaba el madero allá. Entonces, ¿él por qué o qué nos enseñó él en el madero? Y era que la maldición que requería eso
Él la transformó en una bendición. ¿Y por qué la transformó en una bendición? Porque la maldición que nosotros teníamos que acarrear ahí, Él nos dio a nosotros una nueva oportunidad. Él nos estaba dando una bendición. Entonces lo malo que se representaba ahí, Él nos dio esa bendición. La maldición se vuelve en bendición. Yeshua, siendo inocente y sin pecado, fue al madero para cargar con los pecados de la humanidad y sufrir la muerte que Él no tenía que sufrir. En este sentido, el madero se vuelve en un símbolo de redención y de salvación. La separación, que decía que también representaba como una separación del Padre, aquí se vuelve una unión. ¿Por qué? Porque Él nos da nuevamente la oportunidad de nosotros no podemos ir al Eterno si no vamos por medio de Yeshua. Entonces Él nos está dando nuevamente esa unión. Yeshua fue separado de Yahweh en el madero, llevado así la maldición del pecado. Su resurrección significa la victoria sobre la muerte y el pecado y la restauración de la unión con Yahweh para todos los que tenemos emuná en Él. Entonces, lo que en ese momento para el pueblo era una maldición y una separación, Yeshua nos dio esa bendición y nos dio esa unión nuevamente con el Padre. La destrucción de la casa que dice ahí, porque decía que el madero de su casa se ha alzado, se ha colgado en él y su casa se ha hecho muladar. La destrucción de la casa era un símbolo de la destrucción de su vida y su familia. Es decir, ese linaje se perdía, ese linaje se cortaba. Porque en la cultura hebrea, el Bayit, que hemos estudiado, era un símbolo de familia, comunidad y de identidad. Entonces a veces vemos que se pierde la identidad. O sea, ese castigo espiritualmente era una muerte espiritual. Perdías la bendición y perdías tu identidad. Porque es que no lo podemos ver nosotros hoy en día físico. Porque hoy en día hay personas que incumplen la Torah. Sí. Que digamos que veámoslo de esta manera, es una ordenanza del Eterno, un decreto, y la incumplen. Pero aún así el Eterno lo que nos hace ahí es que nos da una oportunidad por medio de Yeshua. Porque es que cuando se pierde la identidad, nos vamos de la casa. Y al perder de la casa estamos expuestos al enemigo. Por eso para ellos era una pérdida de identidad y separación de la comunidad. Para ese entonces. Por eso era que el rey no estaba dando cualquier castigo, sino que le estaba dando a entender, el que incumpla va a tener estos castigos. La maldición y separación era un lugar sagrado. La casa era un lugar sagrado donde Yahweh habita, y su destrucción perdía la presencia. Por eso es que le decía que si su casa se iba a perder, íbamos a perder la presencia del Eterno. Y hemos visto ellos tenían de ejemplo casos en este momento, que por lo menos podemos ver la destrucción de la casa de Acán por una desobediencia. Solo vamos a leer en Josué 7, del 24 al 26. ¿Qué pasó con Acán? Al hacer anatema, ¿qué pasó con su casa? Fue destruida. ¿Y él quiso ocultarlo ante el hombre? Sí. Pero ante Dios, no. Porque quien nos expuso ahí, a esa casa, fue el mismo Eterno. Entonces ahí podemos ver que consecuencias de ese castigo que estaba mencionando el rey. Otra cosa fue porque es que a veces, fíjense algo que aprendí, que lo vamos a ver ahorita, es que no solamente hay ocasiones o hay este tipo de consecuencias para el pueblo, sino para también aquel que se mete con el pueblo de Yahweh. Porque es que Yahweh es justo, por eso aprendimos que Él es Elohim. Él es justo, pero Él también es juicio, ¿verdad? Y podemos ver el ejemplo de la casa de Jezabel, que ella por querer oprimir con idolatría y opresión al pueblo, que pasó en 2 de Reyes 9, 30 y 37, su casa también pereció. Entonces, ¿por qué? Porque iba a decir, no, pero es que Yahweh no era su Dios, pero ella se estaba metiendo con los hijos de Yahweh. Por eso era que aprendíamos. Si nos maldice, bendícelo. ¿Por qué? Porque es que Yahweh es quien interviene por nosotros. Yahweh tiene el control de todo. Y ahí puede entender que tanto el de la casa como el de afuera, que se mete con la casa, tiene consecuencias. Entonces vemos que lo que representaba el madero y lo que era la destrucción de la casa en este punto. Pero espiritualmente el madero es la muerte y la destrucción de la casa es estar apartado de la comunidad. Y no es por capricho de nadie, porque a la final cuando se llega a este punto es consecuencia de nuestras acciones y de nuestros actos.
Ahí no se le puede echar la culpa a nadie más. Y en el verso 12 que habíamos hablado dice que hablaba de el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo. Ahí ¿se acuerdan lo que les mencionaba de Jezabel? A todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está, ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí no simplemente está diciendo el que incumpla el decreto, sino aquel que incumpla fuera, como esta mujer es Jezabel, va también a acarrear consecuencias. Por eso es que nosotros no es que tenemos que estar relajados, pero sí tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, tenemos que cuidar y cuando nosotros identificamos, dejar las cosas en manos del Eterno. Porque a veces hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero el Eterno tiene el control. Y el Eterno puede testificar, y nosotros podemos testificar de muchas cosas que han pasado acá. Pero podemos decir que no fui yo, fue el Eterno. Pero no, Él es un agradecimiento de parte de Él, porque nosotros reconocemos que Él tiene toda la autoridad, y nosotros le damos honra y gloria a Él. Porque yo puedo escuchar a mis pastores, gracias al Eterno, esto. El Padre bendijo esto. Yo bendije, ella da honor y honra a quien es el que lo merece. Y por eso él cuida hasta del extranjero. Y Darío da una clara protección de Yahweh sobre el templo. Yahweh destruirá a cualquier rey o pueblo que intente hacer daño o obstáculo para la reedificación del templo. Y lo que les decía, ¿por qué Darío hace énfasis en construir y cuidar la reedificación del templo? ¿Por qué ese hombre va a decir que se... Pues, más que una reverencia de respeto a la creencia judía, porque decir, no, es por respeto a los judíos, no es por respeto a la comunidad, o más es que decir, no es por una estabilidad política o social, o por algo muy económico, pues, literalmente Darío está haciendo estas cosas, o le pedí al Padre que mostrara, era el cumplimiento de su profecía de Jeremías en la reedificación del templo, y Darío simplemente era un instrumento. Ahí me confirma que él simplemente era un instrumento del Eterno para lo que se iba a llevar a cabo. Y finalmente, lo que él dice aquí en ese verso, que se ha dado cumplimiento prontamente. O sea, eso no tenía que pasar tiempo, eso era ya. Para avanzar un poquito más rápido, vemos que en el verso 13 nos dice: entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Es decir, la oposición se convirtió en bendición. ¿Y ellos qué hicieron? Caso. Como estaban haciendo caso para hacer obstáculo como caso malo, pues aquí están haciendo caso de igual manera, pero dando cumplimiento a lo que el rey estaba diciendo. ¿Y quiénes tenían que cumplir esa ordenanza también? Tanai y Bonsai, que eran los que habíamos mencionado anteriormente. Para que vean lo que dice, lo que nos enseñaba. Si te maldice, bendícelo. Y ahí está la bendición, que era lo que iban a hacer los instrumentos. Y ahora aquí viene ya en el versículo 14 en adelante, que viene que es la dedicación del templo. El verso 14 nos dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. En el verso 14, como les mencioné, la profecía de los profetas, lo que hicieron a ellos fue ayudarles, impulsarles, como que redirigirlos. Venga, están en el error, ustedes toman la palabra y pueden entrar en lo que es la verdad, en corregir las cosas. Ageo 1:8 nos dice: edifica la casa de Yahweh. Y Zacarías 8:9 les dijo: no teman, sino esforzaos y edifica el templo. Estas eran las profecías que le estaban dando ellos. Ellos animaron, buscaron recordar al pueblo, y los que le decías, ellos de alguna manera u otra prepararon al pueblo para la venida de Mashiach. No se menciona explícitamente, pero su ministerio fomentó el cumplimiento de las promesas de Yahweh. Dice que terminaron por orden del terminaron por orden del Dios de Israel en los mandatos de Ciro, Darío y Artajerjes. Como les mencioné, Ciro fue cuando retornaron, Darío fue cuando ellos terminan aquí, que ahorita vemos que terminan de edificar el templo, y con Artajerjes, lo que les mencioné, que fue la Torá con Esdras y las murallas con Nehemías.
en el verso 15 nos dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Fíjense que yo me detuve allí. Dan fechas explícitas y puntuales. El tercer día, yo decía, el tercer día a veces nosotros lo asociamos con la letra con la letra Gimel, el número 3, Camello. Le decía, padre, pero ¿por qué terminar justamente el tercer día? O sea, ese el camello es la producción de eso. Y él me decía, ¿recuerdas cuando ellos fueron a Sinaí? Que ellos tuvieron que esperar 3 días para yo entregarles los misbot en Éxodo 19. Yo le decía, ellos tanto tiempo, pero fue el tercer día. ¿Por qué? Porque ellos habían terminado el templo. ¿Pero qué venía después del templo? La Torá. Yo decía, ya entendí por qué 3 días. Porque yo decía, pero ¿qué relación tiene el 3 días? Y me llevó, es un tiempo de preparación. Como después más adelante Esdra hace un ayuno de 3 días para poder completar la Torá. Y yo dije, puedo entender el tiempo por qué se terminó el tercer día. Me dice, en el mes de Adar. El mes de Adar es el mes número 12. Es el último. Que está, y Adar viene del acadio Adanú, que significa tormenta, nube. Para ellos estaba pasando y terminando la tormenta que había comenzado hace 18 años. Pero puntualmente en ese mes, dice que fue una etapa para iniciar una nueva temporada. Porque ya ellos estaban terminando un año y venía un Rosh Hashanah para la nueva temporada que le venía a ellos. Entonces, y mira que señora, en el Oseas 6:2 hay una promesa sobre esos 3 y dice, y es muy porque habla de reedificar, ¿cierto? Entonces desde el versículo 1 dice, vení volvamos a Yahweh, porque arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará, nos dará la vida después de 2 días, dice ahí específicamente, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. 3 días. Ajá. Entonces no es casualidad, porque cuando uno estudia las escrituras, las fechas o las cositas así, nos han escrito por darnos una fecha. Exacto. Porque tienen un significado espiritual. Y era el 6º año del rey Darío. El ciclo sabático se ordena que la tierra debe descansar. Porque viene la preparación para el Shabbat. Ellos venían, se recuerda cuando se nos enseñan en la ley de los Levíticos que después de 6 años venía el descanso de la tierra y era el descanso que venía para la vida de ellos. ¿Por qué decía? Porque justamente menciona el 6º año del rey, porque viene el día de descanso, viene el día de reposo. Espiritualmente es un tiempo para reflexionar sobre la propia vida y prepararse para el descanso. Ellos ya tenían que comenzar como nosotros. Y como lo hice en los misbot, 6 días hará toda obra, más el 7º día es día de descanso, día de reposo, pero para todo, hasta para los animales, para el extranjero, para tu hijo, para tu hija y para todo aquel que esté debajo de tu casa. No es porque hablas de extranjeros, no, pero él como no es de la creencia o de la religión, como le quieran mencionar, él no está obligado, pero si está bajo tu casa, sí está obligado. Porque es un decreto, es una ordenanza. Y la renovación que viene con un año sabático, porque cuando la tierra descansaba después de 6 años, ese 7º año era un año sabático y aún así el Eterno le da la provisión para todo ese año, siempre y cuando se cumpliera y se hiciera su voluntad. Esa fecha era el año 515. Ellos retornaron en el año 530 y 85 menos 515. habían pasado, yo tenía, Sí, en el 87 menos 70, ¿cuánto tiempo habían pasado? 17. 17, 10, No, en el 517 fue cuando retornaron. Porque ellos fueron llevados cautivos en el 587. Menos 70. Sí. Menos 70 años de cautiverio. 517. no, después le das punto. Porque el 6º año del rey Darío me da el 515. Porque el reinado de Darío estuvo entre el... Perdónenme.
Espérame, sí les quiero aclarar este punto. Acá. El reinado de Darío fue entre el 550 y el 530, pero el primer año de él, después de Darío, vino Cambises II, que fueron 7 años. Después vino Esmerides, que fue un usurpador, un hijo de Ciro el Grande que quiso usurpar. Y en el 521 al 486 fue el reinado de Darío. Entonces, si Darío comenzó a reinar en el 521 y fue en su 6.º año, estamos hablando del 515. Entonces, por eso era que le hablaba al comienzo que eran unos 18 años que había pasado desde que ellos llegaron a lo que fue la reedificación del templo. Pero entonces vemos, ¿por qué le menciona esta fecha 515? Porque cuando comencemos a estudiar el capítulo 7, va a haber un lapso de tiempo y vamos a entender qué pasó también durante ese lapso de tiempo. Por eso le traigo las fechas, porque es que a veces cuando pasamos de un capítulo al otro creemos que fue de inmediato, pero en ese de inmediato pasaron muchas cosas, porque entre el capítulo 6 y si usted pasa al capítulo 7 de Esdras, pasó todo lo que está escrito en el libro de Esther. Sí, mira, es que los 70 años se toman desde el 597, no desde el 587. Porque el cautiverio comenzó fue con la primera deportación. Sí, señor. Y esa fue en el 597. Esa. Entonces ahí sí cuadra la fecha. Listo, pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Pero sí, es importante eso porque es que a veces pensamos que de un capítulo a otro creemos que continúa, Ese es el error. pero no continúa. Y en ese lapso de tiempo pasan muchas cosas. Se llama intervalo de tiempo. Y se llama intervalo de tiempo. Gracias, mi Roa. Entonces, vamos por el verso 16. Ya tenían el templo listo, ¿verdad? Todos contentos, alegres. El maestro contento. El maestro contento, alegre, ya no se vinieron los muros abajo, no mentira. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Hicieron esta casa con gozo. Fíjense que habla de todo Israel. Y ahí se mencionan 4 grupos que en el capítulo 7 se los vamos a aprender. Que dice que vino el pueblo de Israel, que los que se mencionan en Esdras 2.2, que dice que los varones de Judá que vinieron con él, se menciona los sacerdotes, se menciona los levitas y los servidores del templo. O sea, se mencionan 4 grupos que vamos a aprender en el capítulo 7. Pero es para que tengan esas cositas muy enfáticas aquí. Dicen que habían venido de la cautividad. El pueblo de Israel que había venido de la cautividad iba a celebrar y iba a dedicar el templo con gozo. Cautividad porque cuando tú estás cautivo, o las personas que están en cautividad es cuando están en una condición bajo el pecado. Ellos a causa de una consecuencia estuvieron cautivos. Puedo decir que nosotros hubo un tiempo que estuvimos cautivos, no lo sabíamos porque creíamos que todo estaba bien, pero gracias al Eterno pudimos salir de esa cautividad. Y hoy en día, como nuestro cuerpo, entonces podemos dedicarlo con gozo delante del Eterno. Cautividad viene siendo una privación de libertad en manos de un enemigo, que viene siendo la esclavitud y es que estar esclavos, la libertad. Pero vemos que la palabra hafash es dejar en libertad, es soltar. Cuando nosotros soltamos las cosas podemos ser libres. Si nosotros, mírense que habla de soltar. A veces nosotros reprimimos palabras, reprimimos pensamientos y nos hacemos cautivos. No, pero es que yo no tengo grilletes, es que yo no estoy encerrado en una jaula, es que yo no estoy resguardado en una pieza. No, pero estás siendo cautivo de tus propios pensamientos, estás siendo cautivo de tus ojos, por lo que tú estás viendo por ahí, varón, hasta las niñas que están viendo por ahí, son cautivos de sus ojos, inclusive hasta puedo decir que de sus manos con lo que están agarrando, con los que están tocando. Entonces decía que hafash es dejar en libertad, es soltar todo. Y la dedicación es como me decía una palabra que era de la Hanukkah, que es como una dedicación, es una consagración, pero más que todo viene de una raíz que es Hanat, que es una disciplina. Y algo que se nos ha hablado a nosotros. El Shabbat no se tiene que convertir en una rutina. Porque es que a veces decimos, yo voy cada Shabbat. Ellos decían, listo, tenemos la casa, lo que se nos enseña en hebreo, que todos los días los sacerdotes presentaban sacrificio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo convirtieron en una rutina. Pero cuando nos habla de disciplina acá, o lo que le pida, ¿por qué me mencionas la palabra disciplina para consagrar? Es cómo lo estás presentando tú, en orden.
Una disciplina es hacer las cosas como se tienen que hacer. Pero más que como se tienen que hacer es por una ordenanza del Padre, más no porque algo que hemos aprendido a corregir, es que me tocó tal y tal cosa. No, la disciplina te enseña es que tengo un privilegio de servicio de danzas, de servicio con los niños, tengo el privilegio de enseñar la Torah, por lo tanto, la disciplina te permite, con todo respeto, cuando la disciplina te permite esos privilegios. Porque un indisciplinado quizás no puede llegar a ese privilegio. Por eso decía que ellos adquirieron una disciplina y pudieron presentar y pudieron dedicar el templo que habían trabajado, que habían construido para presentarle a Yahweh. Y dice que lo presentaron con sinjá, con gozo, con alegría. Se estaban deleitando delante de la presencia del Yahweh. Y más que todos, la raíz de sinjá es hamak, que ellos estaban entregando. Ellos estaban, de lo que recibieron, estaban dando, estaban retribuyéndole al Eterno y dándole agradecimiento. El verso 17 nos dice, y ofrecieron la dedicación de la casa de Yahweh. Ahí, para ir terminando aquí, miren lo que dicen. ¿Se acuerdan que en el verso 9 yo les dije que se mencionaban becerros, carneros y corderos? Pero aquí no, porque aquí no está especificando que se entregaron. Y ofrecieron en la dedicación, en la entrega de la casa de Yahweh, 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Vamos a lo que el Padre nos mostraba rápidamente. 100 becerros. El 100 viene de la letra Kof, que uno de sus significados es atardecer. Es decir, al atardecer. Los becerros eran un animal valioso asociado con la fuerza, la fertilidad y la prosperidad. Quédense con la prosperidad, que se utilizaba como un símbolo de riqueza y abundancia. Estaban entregando 100 al atardecer. Dice que estaban entregando 200 carneros. Es la palabra resh, el 200. Pero también habla de la cabeza, pero la cabeza de persona. El significado de resh es la cabeza de persona. Y los carneros me representaban fuerza, liderazgo y autoridad. Y se utilizaba como un símbolo de realeza y nobleza, pero también de ahí salía el shofar. ¿Listo? Los 400 corderos, la letra Taf, que quiere decir era un pacto, ¿verdad? Y los corderos representaban la inocencia y la pureza, un símbolo de una víctima inocente y no de un pueblo de Israel, sino de una víctima inocente. Entonces, ¿qué yo le decía, Padre? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Fíjense que al atardecer, que es cuando inicia un día, yo te voy a dar la prosperidad, me mostraba él. Pero la prosperidad era para dárselo a nosotros, para darnos autoridad como señal de un pacto. Pero ese pacto lo consumió, también lo hizo fue nuestro amado Yeshua, porque él fue el cordero inmolado, que fue por cada uno de nosotros para la paga de los pecados tuyos como los míos. Y ellos estaban representando allí, no solamente eran 400, era un pacto de lo que se iba. Por eso le decía que estas personas de alguna manera implícitamente estaban hablando de Mashiach. Porque no era simplemente un número, sino que implícitamente ellos estaban hablando de Mashiach, quien era el que iba a sellar ese pacto. Pero eran corderos, que era inocencia y pureza, y no era cualquiera el que lo iba a hacer. Era el Hijo del Eterno, y era el que iba a hacer el pacto, porque el Brija se hace un nuevo pacto para cada uno de nosotros. Y por su misericordia hoy podemos nosotros presentarnos delante de Yahweh, si nos presentamos en santidad. Y dice que presentaron 12 machos cabríos. Más adelante dice, y 12 machos cabríos en expiación por las por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Los 12 ya nos está mostrando que eran uno por cada tribu, ¿verdad? Los machos cabríos, ahí hay dos clases de ofrendas, las voluntarias y las obligatorias. Los primeros animales estaban presentando unas ofrendas voluntarias, que literalmente eran con gozo y gratitud que cada uno de nosotros entrega. Pero los machos cabríos ya se estaban yendo, o ellos estaban ya representando una ofrenda por un pecado, porque ellos estaban también. Nosotros, antes de presentar una ofrenda voluntaria de agradecimiento a Yahweh, primero tenemos que presentar una ofrenda por pecado o por culpa, porque yo no puedo agradecerle a Yahweh sin antes haber pedido perdón por mis pecados. Pero ellos estaban pidiendo ahí por todo Israel, por las 12 tribus. Ellos estaban presentando una hatak. Hatak es la ofrenda por el pecado que le podemos estudiar en Levítico 4,
que era una expiación, que ellos estaban pidiendo por la expiación, que es la palabra kafar. Ellos pedían que se anulara y que sea una anulación, una reconciliación, estaban pidiendo ellos, uno por cada tribu, o sea, si Adón o Yahweh, por favor, te pedimos una reconciliación y podemos porque ellos de alguna manera u otra tuvieron que esperar hasta reconstruir el templo, porque las ofrendas no se presentan en cualquier lugar, todas las ofrendas se tienen que llevar a la puerta del santuario. Cuando se presentaba en ese entonces una ofrenda era en la puerta del santuario, por eso era que ellos tuvieron que llegar hasta allí para poder presentar las ofrendas. Y ya dice que y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Elohim de Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de Moshe. Eso también lo vamos a estudiar en el capítulo 7 para poder, que le podemos dar más énfasis. Y vemos que ya era, ¿cómo les explico? Los levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Los levitas servían en el Mishkan, pero no todos eran sacerdotes. Por ejemplo, los levitas, digamos, vienen de Levit. Levit tuvo hijos, Gerson, Coat y Merari. Por lo menos Gerson, ellos se encargaban, eran levitas, pero se encargaban de la utilería. Ellos no presentaban sacrificios. Encontraba a Coat, ellos se encargaban de los utensilios. Merari era de la estructura, pero Coat, que era también donde venía Aarón, ellos sí se encargaban de lo que era el sacerdocio, como fue establecido desde Shemot. ¿Y por qué dicen ellos, conforme está escrito en el libro de Moshe? Es lo que podemos ver en el capítulo 3 del libro de Números, en la Torá. Por eso dice, conforme lo que está escrito en el libro de Moshe. Y ahí es donde se desglosa, o donde más adelante vamos a estudiar la dedicación de cada uno de ellos. Por eso es que se muestra en este texto. También los hijos de la cautividad, versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Entonces vemos que ahí habían pasado, digámoslo así, desde el día 3 de Adar ya habían pasado como un mes y medio. Ya de que ellos estaban. Porque los sacerdotes y los levitas habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por los hermanos y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Yahweh el Elohim de Israel, y celebraron con regocijo las fiestas solemnes de los panes sin levaduras 7 días, por cuanto Yahweh los había alegrado y había vuelto el corazón al rey de Asiria hacia ellos por fortalecer sus manos en la obra de la casa de Elohim, en el Dios de Israel. Por eso era que el Eterno le dice, viene un nuevo tiempo, viene una nueva temporada, por eso se nos ha entregado en este Sukkot que vienen nuevas cosas, pero tenemos que aferrarnos y creer en lo que el Eterno se está hablando, porque todo va a estar prevalecido, que todo depende de nosotros. Entonces, con este hermoso mensaje, pues quería compartirle lo que el Eterno nos había enseñado en el capítulo 6 del libro de Esdras. Y el testimonio, que dijo que al final. Sí. Pues cuéntenme. Testimonio. Nada, que usted dijo, al final lo voy a decir. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde todo
aquí. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo su vida.